Bueno, antes que nada me voy a presentar, ¿de acuerdo? Para aquellos que no me conozcáis. Bueno, mi nombre es Juan Francisco, ¿de acuerdo? Pero me podéis llamar Juanfran y, bueno, soy profesor de FOC, imparto asignaturas relacionadas con el tema de la programación y las bases de datos. Y bueno, voy a ser el encargado de impartir los webinars de esta semana, ¿de acuerdo? Los seminarios de esta semana que van a estar relacionados con la parte de generación de informes con Jasper Report, ¿de acuerdo? ¿Habéis trabajado alguna vez con esta tecnología, con Jasper Report, para generación de informes? No. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer una introducción a esta tecnología, vamos a ver en qué consiste y vamos a aprender cómo funciona todo el entramado de herramientas y bibliotecas que giran alrededor de esta tecnología de Jasper Report, ¿vale? Entonces vamos a hacer dos seminarios, uno será el de la clase de hoy, el del lunes, y tendremos otro el miércoles, ¿vale? Entonces, pues la idea es que vaya un poco increciendo, ¿no? Hoy vamos a ver un poco lo que es la instalación de la herramienta, el entorno, vamos a generar nuestros primeros informes y la semana que viene vamos a meternos un poquito más ya en profundidad y vamos a ver cómo integrar esos informes con una aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver la agenda que tenemos preparada para la clase de hoy. ¿De acuerdo? En primer lugar vamos a ver qué es un informe, ¿de acuerdo? El concepto de informe que, bueno, más o menos lo tenemos todos claro. ¿Qué tecnologías tenemos a nuestra disposición para hacer generación de informes en un entorno empresarial o dentro de una aplicación de forma embebida a la misma? Vamos a ver qué herramientas para la generación de informes tenemos. Concretamente vamos a estudiar Jaspersoft Studio, ¿de acuerdo? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para trabajar o tomar una primera toma de contacto con Jaspersoft Studio va a ser, pues, estudiar qué requisitos tiene esta herramienta, ¿de acuerdo? E instalarla, ¿vale? Vamos a ver qué requisitos, tanto hardware y software, debe cumplir nuestro equipo para poder trabajar con esta herramienta. La instalaremos en clase, ¿de acuerdo? La instalación es muy sencilla, es un siguiente. Y una vez la tengamos, pues bueno, ya vamos a ver de qué partes corta la herramienta, cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar, que ya veremos que va a ser crear un data adapter, ¿de acuerdo? Que va a ser el elemento que nos va a permitir realizar conexiones con bases de datos. Vamos a generar nuestros primeros informes, o vamos a ver cómo hacer una generación de informes, y por último vamos a hacer un ejercicio práctico donde, bueno, vamos, dada una base de datos concreta que ahora os mostraré, con artículos y ventas, pues vamos a generar nuestros primeros informes para sacar gráficos, por ejemplo, del número de ventas que tenemos de un artículo al mes, o del número del artículo que ha sido más vendido, o el artículo con el que hemos generado una mayor ganancia, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver durante la clase de hoy, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es un informe? Bueno, pues un informe no va a ser más que un documento, ya puede ser o físico o digital, que está enfocado a que el usuario extraiga conocimiento del mismo, ¿de acuerdo? Normalmente cuando trabajamos con datos más o menos amplios, pues se hace difícil extraer conclusiones, por ejemplo, pues de lo que hemos dicho. A nivel de ventas, pues ¿cuál es el artículo que me está reportando a mí más beneficios? A nivel de, pues, no sé, una investigación, ¿cuál es el tejido que presenta un mayor grado de recuperación en investigaciones médicas? En datos financieros, pues ¿cuál es en la hora concreta en la que se realizan un mayor número de transacciones bancarias? Todo este tipo de datos, si nosotros los vemos en bruto, ¿de acuerdo? Donde vemos la información que nosotros vamos guardando en una base de datos, es difícil extraer este tipo de conclusiones. Para ello, lo que se suele hacer es elaborar informes con diferentes criterios en los que, de manera, pues, tabular, ¿de acuerdo? Como aparece aquí, donde tenemos una serie de datos organizados por columna y en cada columna, pues, un dato concreto, o bien en forma gráfica somos capaces de extraer conclusiones y conocimientos de dichos datos que, vistos en bruto, ¿de acuerdo? Pues nos resulta más difícil manejar. Efectivamente, es una manera, como nos pregunta Sergio, de no depender de Excel, sino de hacer todo aquello que nos proporciona Excel, incluir gráficos, seleccionar una cantidad de datos concreta para hacer un gráfico, hacerlo dentro de una aplicación, ¿vale? Y con conexión a una base de datos y de forma más seria de lo que podemos hacerlo en Excel. Pero sería como aportar la funcionalidad que nos da Excel dentro de una aplicación Java. ¿Vale, Sergio? Van por ahí los tiros. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tecnologías tenemos para hacer esta generación de informes? Pues bueno, la tecnología que nos permite generar informes bajo Java, ¿de acuerdo? Es Jasper Report, ¿de acuerdo? Jasper Report no va a ser más que un conjunto de bibliotecas
que están distribuidas bajo código libre, ¿vale? Bajo licencia GNU, que nos va a permitir generar informes de diversa índole, con gráficos de sectores, con gráficos de barras, con gráficos de líneas, gráficos en forma tabular, etcétera, y exportarlo a diferentes formatos. Es decir, nuestro informe que generemos en nuestra aplicación puede ser extrapolado a PDF, HTML, XLS, CSV, XML, Doc, Excel, como nos comentaba Sergio, puede ser extraído en Doc también, en CSV, en diferentes formatos que después nos permiten hacer pues, otro tratamiento concreto o ya presentarlo a lo mejor en una reunión de trabajo, etcétera, ¿vale? Pero que sepáis que aunque Jasper Report utiliza un formato concreto para generar el informe por dentro, a nivel interno de la herramienta que ahora veremos, todo eso es fácilmente extrapolable o extraíble bajo los formatos que estamos más acostumbrados a manejar como usuarios finales, pues PDF, HTML, XML, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, Jasper Report, de acuerdo, es la biblioteca, es decir, es el núcleo que nos permite a nosotros generar el informe. Alrededor de Jasper Report tenemos herramientas como son Jaspersoft Studio, que es una herramienta gráfica que nos va a permitir diseñar la estructura de nuestro informe, ¿vale? De manera que a través de un sistema de ventanas vamos a tener diferentes secciones que nos van a permitir, arrastrando y soltando, pues confeccionar nuestro informe para que, por ejemplo, esté compuesto de 4 columnas y al final un gráfico, o que tenga un título o una imagen, o lo que queramos, ¿vale? En definitiva, con Jaspersoft Studio vamos a poder, de manera gráfica, sin necesidad de entrar a tocar código, diseñar el informe que después, posteriormente, utilizaremos en nuestra aplicación. Esto va a ser tremendamente útil porque de forma relativamente sencilla vamos a poder nosotros diseñar el informe y esos informes, de manera dinámica, irán a una base de datos, a un fichero o a un servicio web o lo que sea, y obtendrán una información para confeccionar el informe, ¿vale? Pero con Jaspersoft Studio lo vamos a tener todo integrado para poder hacer la realización del informe de forma visual, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué formas tenemos de utilizar Jaspersoft Studio, esta herramienta? Pues principalmente tenemos dos formas, ¿vale? O bien utilizarlo de forma externa, es decir, instalar una aplicación en nuestro sistema operativo que nos permita hacer los informes y esos informes después exportarlos al proyecto en el que estemos trabajando en Java en ese momento, o bien, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo también como un plugin en el entorno de desarrollo, ¿vale? Los informes, como hemos dicho, estos informes de aquí, probablemente luego lo que hagamos será incluirlos dentro de una aplicación, de forma que a través de una ventana el usuario pueda seleccionar, pues quiero que me den las ventas del mes de abril, pues quiero que me den las ventas que estén comprendidas entre los 5.000 y los 7.000 euros. Es decir, a través de una pantalla gráfica de la aplicación, el usuario seleccionará los parámetros que quiere que aparezcan en el informe y la aplicación mostrará al usuario el informe, ¿vale? Entonces, como esos informes estarán ligados con una aplicación en Java, normalmente lo que haremos es que nosotros lo diseñaremos en la herramienta, ¿de acuerdo? Y puede que simplemente lo diseñemos y lo consultemos o también exportemos ese código a la herramienta Java que estemos desarrollando, ¿vale? Entonces, de forma externa, aquí en el Jaspersoft Studio configuraremos el informe y después, una vez esté compilado el informe y listo, lo incluiremos dentro del proyecto que estemos desarrollando, o bien podemos, en el proyecto que estemos desarrollando en Java sobre nuestro entorno de desarrollo, instalar un plugin que nos permita embeber esta herramienta en el entorno de desarrollo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, NetBeans o Eclipse, ¿vale? Como ya sabéis, en primero se trabaja con NetBeans, pero con la funcionalidad que nos aporta el entorno de desarrollo tal cual está instalado. Sin embargo, eso lo podemos ampliar a través de plugins para que podamos diseñar diagramas UML dentro de NetBeans, podamos diseñar interfaces en XML o, por ejemplo, podamos, como en este caso, diseñar informes, ¿vale? En esta sesión vamos a ver cómo hacer uso de la herramienta de forma externa, es decir, instalada de manera independiente al entorno de desarrollo. En la sesión del miércoles os enseñaré cómo embeber o cómo instalar un plugin para que se quede instalada dentro de NetBeans y tengáis el proyecto de código, ¿vale?, que estéis desarrollando y los informes que vayan a estar asociados como funcionalidad a ese proyecto, todo en la misma aplicación, ¿de acuerdo? Esto lo veremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué requisitos tenemos que llevar a cabo para instalar Jaspersoft Studio de forma independiente como herramienta
externa al entorno de desarrollo con el que estemos trabajando? Pues los requisitos son los siguientes, ¿vale? Necesita el JDK, el Java Development Kit, en su versión 1.6, ¿de acuerdo? Como mínimo. Actualmente vamos por la 1.8, pues a partir de la 1.6 es suficiente. Entonces, si más o menos tenéis la máquina virtual de Java actualizada, probablemente este requisito lo cumpláis, ¿de acuerdo? Porque la versión 1.6 es ya un poquito antigua y a partir de aquí funciona con compatibilidad hacia adelante sin ningún problema. Procesador. La arquitectura del procesador puede ser o bien 32 o 64 bits, ¿de acuerdo? Admite los dos tipos de arquitectura. Sí que es verdad que a la hora de entrar en la página web del fabricante, como ahora veremos, necesitáis seleccionar si vuestra versión es 32 o 64 bits, porque el instalador que tenéis que descargar es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en función del que tengáis, tendréis que descargar uno u otro. Después necesita 1 GB de memoria RAM para que vaya fluido y 500 MB de espacio libre en disco. ¿De acuerdo? Eso sería un poco los requisitos hardware y software que nos harían falta. Como software el JDK, como hardware estos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues para descargar esta herramienta lo que debemos hacer es entrar a esta URL, a community.jaspersoft, ¿de acuerdo? Y dentro de la versión community, que es la versión gratuita, después tiene una versión que tiene licencia, ¿de acuerdo? Que nos ofrece un mayor rango de funcionalidad, pues entraríamos dentro de la parte de Jaspersoft Studio, ¿de acuerdo? Dentro de la parte de Jaspersoft Studio tenemos que irnos a la parte de releases dentro de la barra de menú. Y dentro de la parte de releases, pues veremos, ¿de acuerdo?, que tenemos una serie de instaladores, ¿vale? Tenemos instaladores para Windows, instaladores para Mac, instaladores para Linux, ¿de acuerdo? Y ya por aquí tendremos que seleccionar la versión concreta que queramos, si 32 o 64 bits, ¿vale? El instalador es un .exe en caso de que estemos trabajando con Windows, que es doble clic, siguiente, 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 ¿vale? No tiene más misterio. Siguiente, 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 una instalación típica de Windows, ¿vale? Y este sería un poco el aspecto que tiene la herramienta. Si lo vemos, es parecido a los entornos de desarrollo que inicialmente pues pueden parecer un poco intimidantes, en el sentido de que tienen muchas barras de menú, sus secciones por aquí, un área central de diseño, etcétera, ¿vale? Entonces, no os preocupéis cuando abréis la herramienta por primera vez, porque es normal que intimide un poquito, pero ya veréis que es sencillo, ¿vale? Que todas estas herramientas están relacionadas y cuando generéis el primer informe que generemos, vais a hacer con la funcionalidad de la herramienta de manera muy ágil. Bien, aquí os detallo un poquito en más detalle qué secciones concretas corresponden a la herramienta, ¿vale? Tendríamos 3 secciones de pantalla, la de la derecha, la de la izquierda, la central y la de la derecha, ¿vale? La de la izquierda se divide en 2 secciones, ¿vale? La primera sería el explorador de soluciones. Aquí podemos navegar por los diferentes proyectos que nosotros hayamos creado dentro de Jaspersoft Studio, así como lo de dentro de los data adapters, ¿de acuerdo? Que ya veremos que son elementos de conexión con base de datos. Ya os enseñaré ahora cómo configurarlo, ¿vale? Entonces aquí proyectos y herramientas de conexión a la base de datos. Aquí tenemos el inspector de elementos. ¿De acuerdo? El inspector de elementos va a tener todo y cada uno de los elementos que tengamos en nuestro informe. Si, por ejemplo, aquí tenemos diferentes secciones, por ejemplo, la sección del título, pues aquí vamos a tener una sección del título y dentro de la sección del título, pues todos los elementos que hayamos añadido o arrastrado desde la paleta. Por ejemplo, etiquetas, imágenes, cuadros de texto, datos de la base de datos, por ejemplo, el pie de página, toda esa información, ¿vale? Va a estar aquí, en el inspector de elementos. Entonces, todo lo que vayamos arrastrando y soltando desde la paleta para añadirlo al área de diseño de nuestro informe, pues estará dentro del inspector. La paleta de elementos, pues, contendrá todos aquellos elementos que pueden conformar el informe. Etiquetas de texto, marcos, imágenes, datos de la base de datos, pie de página, la fecha, etcétera. Para diseñar el informe simplemente tenemos que arrastrar y soltar e ir editando el área de diseño para configurar cómo queremos que se visualice nuestro informe. ¿De acuerdo? Cuando agregamos un elemento, si queremos cambiar sus propiedades, por ejemplo, si agregamos una etiqueta de texto por aquí, pues para cambiar las propiedades del elemento tendríamos aquí esta sección donde podríamos cambiar, por ejemplo, el color de fondo o el color de que se visualizan las letras, la fuente de la misma, el tamaño, etc. Todo eso lo haríamos en esta parte, propiedades del elemento. Normalmente los informes necesitan extraer información de una fuente de datos,
¿de acuerdo? La fuente de datos pues van a ser todos aquellos suministros de información que vamos a coger para configurar el informe, ¿vale? Para ello tenemos aquí un botoncito que se llama Data Adapter, ¿de acuerdo? Que los Data Adapters son configuraciones en las cuales nosotros definimos dónde está el elemento del cual vamos a extraer datos. Por ejemplo, dónde está nuestra base de datos, dónde está el fichero donde vamos a extraer la información, dónde está la URL donde vamos a extraer la información, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando pulsáis sobre este icono para crear un Data Adapter, ¿de acuerdo? Lo que os va a pedir es un nombre identificativo para el Data Adapter y después os va a listar una serie de adaptadores, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué quiere extraer la información? De un fichero CSV, que es separado por coma, de un fichero JSON, de una base de datos de MongoDB, que es una base de datos no relacional, de una base de datos relacional, de un objeto Java Beans, etcétera, ¿vale? Entonces aquí nosotros vamos a seleccionar que queremos utilizar una conexión JDBC para extraer la información de una base de datos, ¿vale? Entonces pondríamos JDBC Database Connection y pulsaríamos Next, ¿de acuerdo? Aquí debemos configurar lo que sería el adaptador, ¿vale? Para ello lo que tenemos que utilizar es que siempre que nosotros vayamos a conectarnos con una base de datos tenemos que cargar un driver de conexión, ¿vale? Los drivers de conexión son ficheritos que encapsulan la lógica de comunicación que permite comunicar nuestra aplicación con la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos en MySQL o en Oracle o en MySQL Server o en SQL Server, ¿de acuerdo? Pues deberemos añadir un ficherito .jar donde está especificado el driver de conexión para que nuestro Jaspersoft Studio se pueda comunicar con la base de datos en MySQL, ¿vale? Entonces, cargaríamos el driver, ¿de acuerdo? Y una vez esté cargado el driver, debemos establecer una serie de parámetros asociados a la conexión, ¿vale? Que son un nombre identificativo de la conexión, ¿vale? Esto es para establecer el nombre. El tipo de driver JDBC utilizado, porque, como hemos dicho, habrá un driver diferente para cada base de datos. Por ejemplo, un driver para MySQL, un driver para Oracle, un driver para SQL Server, un driver para Apache Derby, etcétera. Pues entonces aquí especificaríamos el driver que queremos utilizar y aquí pondríamos el username y el password de un usuario que tenga privilegios sobre la base de datos que queremos, de la cual queremos obtener la información, ¿vale? Una vez tenemos configurado el Data Adapter, normalmente se suele dar a test para comprobar que la conexión se ha llevado a cabo de forma exitosa, ¿vale? Cuando tengamos el successful, pues quiere decir, ¿vale?, que la conexión ha ido bien. Bien, una vez tenemos el Data Adapter, pues ya podríamos crear nuestros informes. Para crear un informe, pues tan sencillo como File, New, Java, Jasper Report, ¿de acuerdo? Y después nos aparecerá un asistente donde podremos elegir entre diferentes plantillas. Podemos coger un informe en blanco y nosotros ir construyéndolo desde cero a nuestro gusto, o podemos coger una plantilla concreta, ¿de acuerdo?, en la que vosotros ya tenéis una serie de columnas prefijadas o una serie de gráficos, ¿vale? De forma que ya podéis trabajar sobre una base y ya sería solamente adaptarlo, ¿vale? Pulsaríamos siguiente y después tendríamos que establecer una consulta sobre base de datos que os permita obtener los datos que queréis mostrar en el informe, ¿vale? Entonces, una vez creáis el informe, ponéis la consulta, seleccionáis los datos y automáticamente, si habéis elegido una plantilla, él os muestra el informe con los datos que vosotros hayáis seleccionado, ¿vale? Como podéis ver por aquí, ¿vale? Fijaos que yo he puesto que es una base de datos de empleados, he puesto un select asterisco from empleados y aquí aparecen directamente pues todos los datos asociados a los empleados, ¿vale? Ya en función de la consulta que hagáis, si es más o menos compleja, pues el informe tendrá una u otra estructura. Sí, se puede modificar desde esta tabla, es decir, tú cogerías la plantilla prefijada y él te vendría con una serie de campos. Luego tú ya puedes cambiar la plantilla, ¿vale? Ah, los datos. No, los informes son solo de visualización, ¿de acuerdo? No son de edición. Es decir, tú no puedes modificar datos en la base de datos a través del informe. El informe solo te muestra datos, ¿de acuerdo? Con una estructura que tú le des. Lo que sí puedes modificar es la estructura en la que se muestran los datos. Por ejemplo, que en vez de informe de empleados, pues pongan, pues no sé, informe de venta. O por ejemplo, que en vez de esta flor aparezca otro icono. O que en vez de estas columnas aparezcan otras. Pero eso ya son datos de la visualización del informe, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí o nos ponemos a ver cómo se haría a nivel práctico? Vamos al lío, ¿no? Todo correcto, vale.
Perfecto, ¿veis todo en mi máquina virtual? Vale, pues lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Va a ser abrir un navegador y entrar a la página web del fabricante para ver dónde está ubicada la herramienta con la que queremos trabajar, ¿vale? A ver si nos abre Firefox. Bueno, voy a abrir en mi máquina anfitriona, ¿vale? Bueno, Jasper Report Community, ¿vale? Esto es lo que tendríamos que poner en Google y ya nos debería directamente a la serie de productos que nos ofrece Jasper Report en su versión gratuita, ¿vale? En su versión Community, ¿vale? El primero sería Jasper Report Server, ¿de acuerdo? Este es un servidor que trabaja de forma embebida en la aplicación y que os permite hacer informes, análisis de datos y os permite incrustarlo en aplicaciones tanto de escritorio como móviles como web, ¿de acuerdo? La segunda sección o el segundo elemento que tendríamos sería el Jasper Report Library. Aquí tendríamos todas las librerías que son necesarias para generar informes desde una aplicación o proyecto Java, ¿vale? Que es lo que vamos a trabajar el miércoles, ¿vale? Cómo descargar estas librerías y cómo agregar a nuestra aplicación la funcionalidad de que cuando se le dé a un botón, pues nos aparezca una ventana emergente con un informe concreto. Después tendríamos también el Jasper Soft ETL, ¿de acuerdo? Que es para hacer Business Intelligence, análisis de datos, etcétera, ¿de acuerdo? Y después tenemos la que a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? Que es Jasper Soft Studio. Esta es la que a nosotros nos interesa descargar, ¿vale? Y después tendríamos otra que es el Visualize.js que os permitiría trabajar con la herramienta en entorno JavaScript, ¿de acuerdo? Para aplicaciones web. Entonces, os vendréis aquí, le diréis a Learn More, por ejemplo, y aquí ya os llevaría a la descripción concreta de la herramienta y concretamente dentro de Jaspersoft Studio para ver las diferentes releases tendríais que iros aquí, ¿vale? A la pestaña de releases os diría que la última versión es la 6.4.0, ¿de acuerdo? Os dice cuáles son las nuevas características que añade esta versión y aquí tendréis los elementos a descargar, ¿vale? Aquí si tuvierais problemas de compatibilidad tendréis la herramienta antigua, ¿vale? En su versión anterior y bueno, aquí tendríamos pues la versión en portable, en .zip, la versión en .exe para 64 bits para Windows y aquí para la de 32, ¿vale? Esta sería la herramienta de 32 bits, ¿vale? Versión portable .zip, versión ejecutable .exe, ¿vale? Y aquí tenéis los .dev y los tcgz para el tema de Linux, ¿vale? Y el DMG para Mac. Estos serían ya en función de vuestras necesidades, seleccionaríais el que quisierais, ¿vale? Si no tenéis claro cómo ver la arquitectura de vuestra máquina, ahora me ha abierto por aquí en la máquina virtual el navegador, pues simplemente os venía a equipo, propiedades, ¿vale? Y aquí podéis ver el tipo de sistema operativo. Por ejemplo, en la máquina virtual con la que yo estoy trabajando tiene un sistema operativo de 32 bits, ¿de acuerdo? Torno Windows, pues me tendría que venir aquí y descargar este concretamente, en el caso de que quiera hacer la instalación. En caso de que quiera el portable, ¿vale? Para simplemente descargar, descomprimir, doble clic sobre el ejecutable y empezar a trabajar, pues descargaría este, ¿vale? Ya como queráis. Yo he descargado el ejecutable para que veáis lo sencillo que es. Lo tengo ya preparado en otra máquina, pero bueno, sería simplemente doble clic para que veáis cómo funciona. ¿De acuerdo? A ver si quiere arrancar. Pero ya os digo que es muy sencillo. Un siguiente, siguiente, siguiente y lo tendríais listo. ¿Vale? Hasta ahora vamos todos bien. Sabríamos dónde tendríamos que descargar la herramienta para generar informes. Jaspersoft Studio. Y la versión que tendríamos que descargar y demás, ¿no? Sí, ¿no? De acuerdo. Bueno. A ver si quiere empezar. Y si no, bueno, cargamos la instantánea ya con la herramienta instalada. Básicamente, ya os digo, no tiene misterio, doble clic sobre el .exe, siguiente, siguiente, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo porque se está poniendo perezoso, ¿vale? Aquí ya tengo la herramienta instalada, después de hacer la instalación.
¿De acuerdo? Para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Para generar ya nuestros primeros informes. Se supone que habríamos hecho la instalación típica de siguiente, 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 y ya, pues bueno, tendríamos lo típico. Este sería el instalador y aquí tendríamos el ejecutable de la herramienta, ¿vale? Simplemente es iniciarla y ahora pues ya empezaría a cargar la misma con todo el área de diseño, ¿vale? Antes de comenzar, pues quiero explicar un poquito la base de datos que he preparado para la clase para que veáis de qué está formada, ¿vale? Para trabajar o para generar nuestros primeros informes vamos a hacerlo a través de una base de datos en MySQL, ¿de acuerdo? Que tiene dos tablas, ¿vale? Básicamente tiene una tabla artículo que tiene un código de artículo, un nombre, un precio asociado, una descripción y un stock actual, ¿vale? Estas serían las columnas que conformarían la tabla artículo. De cada artículo pues se van a realizar una serie de ventas, ¿vale? Las ventas van a llevar un código de venta, una cantidad del producto vendido, y se han vendido 5 productos de ese artículo, 6, 7, el valor monetario de esa venta, que será básicamente la cantidad por el precio del artículo, ¿vale? La fecha en la que se ha producido esa venta y el código de artículo, ¿vale? Que se ha vendido, ¿vale? Básicamente esto es una clave externa que apunta al código de artículo, de forma que una venta se tiene que realizar sobre un artículo concreto y se venderá una cantidad mayor que 0 que nos reportará un valor monetario, ¿vale? En una fecha concreta. Entonces, bueno, esta sería la herramienta tal cual está en su primer inicio, ¿de acuerdo? Sin que se haya hecho ningún tipo de informe. Y ahora vamos a levantar la base de datos, ¿vale? Ya tengo la herramienta SAM instalada con MySQL. Entonces, vamos a arrancar el servicio de MySQL y os voy a enseñar un poquito las tablas. ¿De acuerdo? Arrancamos MySQL, abrimos la consola de comandos, ¿vale? Cambiamos la variable path para acceder a MySQL y ahora levantamos o invocamos a MySQL con el usuario root, ¿vale? A ver, path c /samp /bin /mysql es al revés, mysql /bin, ¿vale? /bin. Vale, ahora sí, estamos ya dentro del sistema gestor MySQL, ¿de acuerdo? Vemos como el prompt no ha cambiado después de iniciar el sistema gestor de base de datos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver las bases de datos que tenemos definidas, ¿vale? Si hacemos show databases, vemos que tenemos una base de datos denominada tienda, ¿de acuerdo? Una base de datos denominada tienda, ¿vale? Si hacemos use tienda para entrar dentro de la base de datos, habríamos entrado dentro de la misma y si vemos las tablas que tenemos definidas, vemos que tenemos dos tablas, la tabla artículo y la tabla venta, que son las que aparecen aquí definidas, artículos y venta. ¿De acuerdo? Si hacemos un select asterisco from artículos, podemos ver que tenemos en nuestra base de datos unos artículos que tenemos en nuestra tienda en stock, ¿vale? Que son la camiseta, ¿vale? Que vale 5 euros, del cual tenemos 25 en stock, una camisa que tenemos 13 en stock, un pantalón con 20 y un abrigo con 7, ¿vale? Y si consultamos la tabla de ventas, ¿de acuerdo? Pues vemos que, por ejemplo, la primera venta es del código de artículo 1 que se corresponde con la camiseta, de la cual se han vendido 5 unidades, como vale 5 euros, pues eso hace un valor de venta de 25 euros y se vendió el 21 de enero de 2017, ¿vale? Todo correcto en cuanto a las tablas, artículo y venta, estructura de la misma, etcétera. Sí, ¿no? Bien. Bueno, pues esta sería un poco la herramienta, ¿de acuerdo? Si os fijáis, tenemos el explorador de soluciones con dos pestañas, ¿vale? Por un lado tenemos los data adapters y por otro lado tenemos los proyectos, ¿vale? Si vemos la pestaña proyectos, vemos que tenemos un primer proyecto que este está creado por defecto, que se llama MyReport, ¿de acuerdo? Este viene creado, vosotros podríais crear nuevo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es definir un data adapter. Un data adapter va a ser un fichero XML que va a especificar cómo se comunica la aplicación Jaspersoft Studio, en este caso con MySQL para
trabajar con estas tablas, ¿de acuerdo? Entonces, o bien pulsamos el icono de New Data Adapter, que nos abriría el asistente para crear el adaptador para comunicarnos con MySQL, o bien nos venimos aquí al nodo Data Adapter, botón derecho, Create Data Adapter. Esas serían las dos formas, ¿vale? Entonces, fijaos, creamos el adaptador, que va a ser el elemento donde vamos a definir la fuente de datos que nos valdrá para crear nuestros informes, ¿de acuerdo? Fijaos que os aparece una serie de elementos, ¿vale? Por ejemplo, podéis utilizar sesiones de Hibernate, podéis utilizar colecciones de Java Beans, podéis utilizar bases de datos no relacionales como MongoDB, ¿de acuerdo? O bien podéis utilizar conexiones con bases de datos de tipo JDBC, ¿vale? Entonces, pues nosotros vamos a utilizar esta porque vamos a comunicarnos con una base de datos, en este caso, MySQL. Entonces, marcamos que vamos a utilizar ese tipo de conexión, Database JDBC Connection, y aquí ponemos un nombre a nuestro adaptador, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner adapter tienda, ¿de acuerdo? Para saber que a través de este adaptador nos vamos a comunicar con esta base de datos concreto, con la base de datos tienda. Fijaos que aquí tenemos varias pestañas, ¿vale? El Database Location, que va a tener las propiedades de la conexión con la base de datos, ¿vale? Y aquí el Driver Class Path. Esta pestaña es muy importante, ¿de acuerdo? Porque aquí es donde tenemos que definir el conector, el ficherito, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir comunicar nuestra aplicación Java con la base de datos, ¿vale? Entonces, para descargarnos el conector, nosotros nos vamos, abrimos nuestro navegador y si buscamos un conector JDBC para MySQL, podemos buscarlo en la página web del fabricante. Pondríamos conector JDBC MySQL, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? Aquí tendríamos los diferentes connectors, ¿vale? MySQL Connectors, y aquí tendríamos concretamente el de JDBC, ¿vale? Fijaos que tenemos conectores ODBC, JDBC, etcétera. Pues aquí el que nos hace falta concretamente es el de JDBC, ¿de acuerdo? JDBC Driver MySQL, que es la base de datos con la que vamos a trabajar. Le damos a Download, ¿de acuerdo? Y aquí pues ya seleccionaríamos la versión concreta con la que queremos descargar, ¿vale? En este caso pues podéis seleccionar, en este caso el fichero .zip para descargar el de Windows, ¿vale? Le daríamos a Download y ya simplemente le daríamos a No Thanks, Just Start My Download y os descargaría un ficherito .zip que contiene el driver de conexión para conectar nuestra herramienta de generación de informes con MySQL. Yo ya lo tengo descargado y descomprimido en el escritorio, ¿vale? Entonces, descargaríamos ese fichero, lo descomprimiríamos, le daríamos a Add, ¿de acuerdo? Y fijaos, yo ya lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, pues simplemente entraríamos en el escritorio, MySQL Connector Java, ¿vale? Le daríamos a MySQL Connector Java el ficherito de conexión, el conector, ¿vale? Y una vez lo tenemos cargado, pues ya sabrían comunicarse nuestra herramienta de generación de informes con MySQL. Ahora, tenemos que establecer las propiedades, ¿vale? Fijaos que en función del driver que hayáis cargado aquí, como es un driver de MySQL, aquí tenéis que seleccionar que vaya a hablar con MySQL, porque aquí os aparece para hablar con muchos gestores de base de datos, con Derby, con H2, con DB2 de IBM, con por ejemplo MySQL, SQL Server de Microsoft, MariaDB, en nuestro caso Oracle, Postgre, en fin, los diferentes fabricantes de base de datos más importantes. En este caso nosotros vamos a hablar con MySQL y vamos a utilizar este driver de conexión, ¿vale? El com.mysql JDBC driver, que es el que nos hemos descargado. Entonces, seleccionamos que vamos a trabajar con este driver de conexión y esta sería la URL de conexión, ¿vale? Donde le decimos dónde está ubicado el servidor de base de datos. En este caso, nuestro servidor de base de datos está ubicado en nuestra propia máquina en localhost, ¿vale? Por tanto, todo esto sería correcto. Vamos a realizar una conexión JDBC MySQL en nuestra propia máquina en localhost. Si estuvieran en un servidor remoto, pues aquí pondríais la IP o el nombre de dominio. Y aquí ponemos el nombre de la base de datos que queremos acceder. Si nosotros hicimos un show tables y vimos que tenemos todas estas bases de datos, de entre todas estas, ¿a cuál tenemos que acceder? A MySQL, a Test,
a tienda, ¿no? Pues en la URL ponemos, donde ponía database, sustituimos database por tienda, ¿vale? Y ahora tenemos que poner las credenciales de un usuario que tenga privilegios de acceso, de acuerdo, a esa base de datos, ¿vale? Que yo ya lo tengo creado, el usuario. Exactamente, es FOG y la contraseña, efectivamente, FOG 2015, ¿vale? En este caso, creo que puse Fomento en vez de FOG, ¿vale? Fomento 2015, ¿de acuerdo? Una vez tenemos el username y el password, pues simplemente tenemos que probar que la conexión va bien. Para ello hacéis un test, ¿vale? Y si os dice successful, quiere decir que efectivamente que el generador de informes puede hablar con el sistema gestor de base de datos MySQL. Le damos a OK y le damos a Finish. Si os fijáis, ahora cuando le demos a Finish, veis que aparece aquí un adapter tienda. Eso quiere decir que siempre que queramos crear un proyecto o un informe que extraiga datos de esta base de datos, ya tenemos el adaptador creado para establecer la comunicación aquí, ¿vale? Entonces esto solo sería la primera vez, ¿de acuerdo? Ahora vamos a crear un proyecto, ¿vale? Entonces, botón derecho, New Project, ¿vale? Y ponemos, por ejemplo, proyecto, vamos a decir que se trata de un proyecto de Jasper Report Project, ¿de acuerdo? Y aquí le ponemos el nombre, que va a ser mis primeros informes, ¿vale? Le damos a Finish y aquí va creado un proyecto que es básicamente igual que viene creado, está vacío simplemente con las librerías, ¿vale? Bien, siguiente paso, pues sería empezar a generar nuestro informe. Botón derecho, nuevo, ¿de acuerdo? Jasper Report. Y aquí, fijaos, ha ido muy rápido, ¿vale? Una vez tenemos el creador del proyecto, botón derecho, nuevo, y como lo que vamos a generar es un informe, pues le decimos que queremos crear un Jasper Report, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí os abre un asistente, ¿vale? Donde tenemos diferentes diferentes opciones, ¿de acuerdo? La primera sería, pues bueno, crear el informe en blanco y nosotros crearlo desde cero, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? O bien coger una plantilla que ya tiene imágenes o cosas, ¿de acuerdo? Gráficos, etcétera, y utilizar esa plantilla, ¿vale? Como es la primera vez, vamos a crear el informe nosotros, el primero, el más básico, que esté en blanco. Le damos a Next, ¿de acuerdo? Aquí le ponemos el nombre a nuestro informe. Vamos a poner, por ejemplo, mi primer informe, ¿de acuerdo? Le damos a Next, ¿de acuerdo? Y fijaos que aquí os dice, vale, ¿cómo quieres que el informe sea rellenado? ¿A través de qué adaptador quieres tú coger los datos? Pues desplegamos y fijaos que tenemos uno que es vacío, el que viene de ejemplo con una base de datos de ejemplo, ¿de acuerdo? O el que nosotros hemos creado, ¿de acuerdo? Pues cogemos el que nosotros hemos creado y aquí tarda un pelín, parece que se ha quedado pillado, pero lo que está haciendo es coger la conexión, ¿vale? No tocamos nada hasta que establezca la comunicación entre la herramienta y Oracle, y MySQL, ¿de acuerdo? Y fijaos que en cuanto establece la comunicación os dice, vale, tienes privilegios para acceder a estas tres bases de datos, estas dos que son de acceso público y la base de datos tienda, que es la que tú me dijiste, ¿vale? Si desplegáis, fijaos que aquí podéis ver las tablas que conforman la base de datos tienda con pues todos sus elementos, ¿vale? Ventas con todas sus columnas, o sea, tienda con la tabla artículo y todas sus columnas y ventas con todas sus columnas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer un informe muy básico, que lo que haga sea mostrarnos los datos de los artículos en un informe en PDF, ¿vale? Ese va a ser nuestro primer informe. Entonces, como no hacen falta mostrar en el informe todos los datos, aquí tengo que poner una consulta SQL que me permita obtener los datos que yo mostraré posteriormente en el informe, ¿vale? Si aquí quiero mostrar pues todos los datos, pues básicamente sería hacer un select asterisco para que me muestre todas las columnas from artículos dentro de la herramienta, ¿vale? Entonces pondríamos select asterisco from artículos, ¿de acuerdo? Tiene un diseñador también para que lo podáis hacer a través de diagramas, simplemente marcando lo que vosotros queráis, o bien con una herramienta que ya os viene la estructura select prefijada. ¿Qué es lo que a mí más me gusta? Pues directamente escribir la consulta que yo quiero aquí, ¿de acuerdo? Le daríamos a Next, ¿de acuerdo? Y fijaos que os dice, vale, lo que me has pedido es estos campos, ¿vale? El código artículo, nombre, precio, descripción y stock actual de la tabla artículo. Como hemos hecho un select asterisco from,
pues el diseñador nos lo coge todo. Pues le decimos, vale, pues los voy a utilizar todos. Podemos ir añadiendo los campos uno a uno para tenerlos disponibles en el informe, ¿de acuerdo? O bien podemos pasarlos todos de golpe, hacemos así, y ya los tendríamos todos disponibles en el informe. Aunque vosotros hayáis puesto esto, un select asterisco fueron artículos, para que os dé todos los datos de la tabla de artículos para mostrarnos el informe, mucho cuidado, ¿vale? Porque aquí tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que aquí os muestra lo que os selecciona la consulta, pero si queréis mostrarlo en el informe, tenéis que decirlo que lo meta como files, como campos del informe, ¿vale? Una vez tenemos los campos seleccionados, podríamos crear agrupaciones, que de momento no lo vamos a hacer, lo haremos posteriormente, y una vez hayamos terminado, damos a Finish, ¿de acuerdo? ¿Eso qué es lo que nos va a hacer? Pues ya nos va a cargar los datos de esta tabla para tenerlos disponibles en el informe, ¿vale? Se queda un pelín colgado la primera vez que genera el informe, pero bueno. Fijaos que en el proyecto os ha creado un fichero con extensión .jrxml, que son los ficheros asociados a los informes en XML, ¿de acuerdo? Y fijaos que aquí tenéis la estructura del informe, ¿vale? La estructura del informe tiene un title, que sería el título, un page header, que sería la sección de la cabecera, las columnas, la parte de columnas que nosotros queremos representar, el details, donde irían los datos, después tendríamos un column footer en caso de que queramos tener un pie de columna, un page footer para el pie de página y un summary para hacer un resumen al final de la misma, ¿vale? Cada sección que aparece aquí marcada o diferenciada estaría dentro de la parte del inspector de elementos, ¿de acuerdo? Y aquí tendríais la paleta para ir creando vuestro informe, ¿vale? Para ir añadiendo los diferentes elementos a vuestro informe gráfico, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahora todo claro cómo hemos creado el informe vacío. Sí, ¿no? Vale, pues vamos a crear nuestro informe, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo que se suele hacer es trabajar con marcos, de manera que en las diferentes secciones creamos un marco y sobre ese marco vamos creando las etiquetas, los campos, lo que nos vaya haciendo falta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, ampliar un poquito el zoom para trabajar de manera más cómoda. Bueno, no tanto, ahí estamos, para ver las diferentes secciones. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es crear el marco para el título, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a la paleta y buscamos el frame, ¿de acuerdo? El frame nos va a servir para agrupar los elementos, ¿vale? Creamos el frame, fijaos que no lo ha creado muy grande, entonces, pues simplemente vamos acortando un poquito, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos nuestro marco para el título, ¿vale? Vamos a poner lo que empiece aquí, que termine en esta sección de aquí, para tenerlo un poco alineado a la cuadrícula. A ver si lo puedo. Vamos a dejar ahí. Esa va a ser la alineación, ¿vale? Con esto moveríais la sección, ¿vale? Y fijaos que el marco que he añadido sobre la sección title me lo ha puesto aquí. Dentro de la sección title hemos añadido un frame, ¿vale? A continuación, pues por ejemplo, vamos a poner una etiqueta de texto, ¿de acuerdo? Pues nos vendríamos a la paleta, buscaríamos etiquetas de texto, ¿vale? O si queréis, vamos a cambiar el marco, ¿vale? Para que se vea un poquito más bonito, le vamos a cambiar el background color, ¿vale? Para que sea, por ejemplo, azul, ¿vale? Con el marco seleccionado y vale, ese color está bien, ¿vale? Ahora, ya lo tendríamos. El background color, fijaos que hemos cambiado el color del marco para que el background color sea este color, ¿de acuerdo? Aquí en las propiedades podéis alterar pues el color de fondo, si queréis que sea transparente, si queréis que tenga opacidad, la localización en la que queréis que se muestre, etcétera, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a poner un texto dentro del marco, ¿vale? Que sea informe
artículos. ¿De acuerdo? Ampliamos el tamaño, por ejemplo, de este campo. Vamos a ver. Quiero que en vez de tamaño 10, pues sea, por ejemplo, tamaño 26 o 24. Para que se vea más grande. Por aquí, informe artículo. Voy a ponerle un poquito más grande al 26. Y le vamos a cambiar el color para que sea, por ejemplo, en blanco. ¿De acuerdo? Fijaos que dentro del frame pues ya tendría la etiqueta informe artículo y aquí vamos a poner, por ejemplo, un subtítulo un poquito más pequeño que en vez de 26 sea 20 y diga artículos 100, ¿vale? Ya tendríamos aquí el informe y el subtítulo, ¿vale? Si queréis ver cómo va quedando el informe, pues simplemente os lo dais a preview, ¿de acuerdo? Y os mostraría sobreimpresionado, ¿de acuerdo? Cómo aparece el informe, ¿vale? Donde tenemos que en la sección de títulos tenemos un marco con el fondo azul y le hemos añadido dos etiquetas, informe artículo y artículos 100, ¿vale? Bien, el page header lo vamos a dejar en blanco para que haya una separación y vamos a crear el column header, ¿de acuerdo? Para crear el column header me voy a copiar y me voy a pegar el marco para que sea del mismo color y me lo voy a traer aquí, ¿vale? Fijaos que en el column header me ha agregado otro marco, lo hacemos pequeño para que coja la parte del column header, borramos las dos etiquetas y aquí vamos a poner, pues por ejemplo, la etiqueta asociada a las columnas que queremos mostrar. ¿De acuerdo? Marcamos, no hemos salido un poco. Lo suyo es que alineemos cada sección con cada marco, ¿vale? Todavía está más grande. Ahora se ha quedado perfectamente alineado. ¿Vale? Fijaos que como en el page header no he puesto nada, pues si le doy al preview, me tiene que aparecer el título, un espacio en blanco correspondiente a la sección de page header que no tiene nada y la parte azul correspondiente a la cabecera de las columnas, ¿vale? En la cabecera de las columnas pues voy a hacer algo tal que así. Código de artículo, nombre, precio, descripción y stock actual, ¿vale? Pues entonces vamos a crear, por ejemplo, vamos a copiar y pegar esta etiqueta, ¿vale? Que ya... la tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a agregar el texto de nuevo, ¿vale? Por ejemplo, código de artículo. Aquí va a tener la sección código de artículo. Le vamos a poner, por ejemplo, tamaño 16. Le vamos a poner color blanco para que se vea bien sobre el fondo. Damos código de artículo. ¿Vale? Por ejemplo, podemos poner nombre, que sería otra etiqueta, ¿vale? Estoy copiando y pegando para no perder mucho tiempo, pero podríamos arrastrar y soltar también, ¿vale? Nombre, vamos a ver, vamos a coger de nuestro código de artículo nombre el precio y el stock actual. La descripción no la vamos a mostrar, vamos a mostrar estas cuatro. Precio, y stock actual. ¿De acuerdo? Estas serían las cabeceras de las columnas, ¿vale? Por tanto, esta sección se repetirá en cada hoja que tenga nuestro informe, ¿de acuerdo? Y la sección detail, que va a ser la más grande, ¿de acuerdo? Column footer, por ejemplo, lo vamos a quitar. No vamos a meter column footer porque con el header es suficiente, porque un informe corto, pues lo quitamos del todo. Y el page footer también lo vamos a quitar porque no vamos a poner pie de página. Luego pondremos a lo mejor el summary y ya está. En el details es donde van a ir los campos de la base de datos, ¿vale? ¿Qué pasa con los campos de la base de datos? Que no son etiquetas de texto, sino que son campos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, dentro de los elementos tenemos un campo que es textfile, que es un elemento dinámico, que en vez de mostrar una etiqueta, como puede ser código de artículo, pues lo que hace es que nos muestra un dato concreto, ¿vale? Que nosotros mostremos aquí, un dato de forma dinámica. Entonces,
Para mostrar datos de la base de datos, pues agregamos el text file y lo asociamos con los campos que vosotros recuperasteis de la base de datos cuando hicisteis la consulta. ¿Veis que estarían aquí? Código de artículo, nombre, precio, descripción y estado actual. Pues agregaríamos el campo y le decimos que aquí lo que tiene que hacer en el informe es, en vez de mostrar el texto estático text file, que muestre el campo código de artículo. ¿Veis que aparece $F código de artículo? Pues eso quiere decir que esto es un campo dinámico y que aquí mostrará un código de artículo por cada artículo que tengamos en la base de datos. Esto se va a sustituir por una fila de la base de datos en función del número que tengamos. ¿Vale? Entonces agregamos el código de artículo, agregamos el nombre. Esto sería el campo nombre, doble clic, le decimos que nos muestre el campo nombre, lo ponemos debajo de su columna correspondiente, agregamos otro campo para el precio, doble clic, ponemos precio, ¿de acuerdo? Y después el stock actual, que sería este, ¿vale? Todos esos elementos se sustituirían por el valor que tengan en la base de datos, ¿vale? Entonces, fijaos que la sección Details es la que contiene los datos de la base de datos propiamente dicha. Si ahora hacemos Preview, vemos que nuestro informe ya contiene, fijaos, los datos de la base de datos. Tiene la camisa, o sea, la camiseta, la camisa, el pantalón, etcétera, ¿vale? Fijaos que tiene dos páginas porque como la sección Details la ha puesto muy alta, o sea, le he dado mucho margen, pues lo que hace es que me espacia mucho los datos, ¿vale? Entre uno y otro. Y el abrigo, que sería el cuarto elemento, me lo pone en la segunda página. Si queréis que os comprima más, pues simplemente tendréis que reducir el número de píxeles que ocuparía la sección Details. Si ahora hacéis el Preview, lo mostraría todo. A ver. Que lo genere de nuevo. ¿Veis? Ahora lo ha generado de nuevo y como le hemos reducido el espacio del Details, aparecen los datos mucho más compactos. ¿Vale? Por último, vamos a meter el Summary, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer, por ejemplo, es que nos muestre la fecha actual, ¿vale? Pues simplemente agregamos desde la paleta la fecha actual. Fijaos que os cogería la función, la clase Date para mostraros la fecha actual y después le vamos a decir, por ejemplo, que nos muestre el número de página, ¿vale? Y eso, bueno, sí, el número de página. El número de página, bueno, os podemos mostrar, por ejemplo, eso es. Por aquí podemos poner, hay tantas páginas de tantas, ¿vale? Ahí está. Página tal de un número de páginas de tal. Le damos a Preview y ahora vemos cómo, ¿de acuerdo? Fijaos que nos muestra los datos, la fecha y la página 1 de 1 porque solo tenemos 1, ¿vale? Entonces, ¿ha quedado claro cómo generar un informe de forma básica? Bien, esto sería la generación del informe, el diseñador, ¿vale? Donde vamos arrastrando desde la paleta y donde, como gracias a los campos, ¿de acuerdo? A los files, se sustituye cada elemento por datos de la base de datos, de forma que esto es dinámico. Si vosotros insertarais un nuevo producto en la base de datos, automáticamente se incorporaría en el informe gracias a que esta parte, a los campos que agregamos aquí, es dinámico, ¿de acuerdo? Para compilar el informe, porque ahora mismo solamente hemos hecho previews, tendréis que pulsar aquí, ¿de acuerdo? Compile Report, ¿de acuerdo? Cuando le dais a Compile Report, fijaos que si no hay ningún tipo de error en el informe, os dice que os ha generado un fichero binario, ¿de acuerdo? En el workspace, mis primeros informes, mi primer informe.jasper, que es justo el fichero que tenéis aquí. ¿Vale? Este fichero .jasper es el que se incluiría dentro de una aplicación en Java para que cuando le deis a un botón se os muestre el informe concreto que vosotros habéis diseñado, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene Jasper Repos por dentro? Pues no es más que un fichero XML, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hemos ido arrastrando y soltando, ¿de acuerdo? Básicamente lo que hemos ido ha sido creando este fichero XML donde vosotros habéis, por ejemplo, que creáis un frame, pues crearía la etiqueta frame, dentro de la cual para los elementos de texto crea text element con unos diferentes elementos, ¿vale?
Y aquí va teniendo las diferentes secciones, el page header, el column header, donde hemos definido los nombres del código de artículo, el nombre, la descripción, etcétera, o por ejemplo el detail. No es más que un fichero XML que la biblioteca de Jasper Report parsea, ¿de acuerdo? Y os genera el fichero binario con el informe para que lo exportéis a diferentes plataformas. Esto que veis aquí en el previsualizador sería justo este fichero .jasper resultado de la compilación y ya podréis guardarlo en el formato que queráis. Fijaos que os dice guardarlo, os permite exportarlo a PDF, a HTML, a Doc, a ODT, a PowerPoint, a CSV, a XML, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, vamos a exportarlo a HTML, ¿vale? Pues lo pondríamos en HTML en el escritorio y ya lo podríamos visualizar, por ejemplo, desde el navegador, ¿de acuerdo? Si nos vamos al escritorio, pues podríamos ver ese fichero desde un navegador, ¿de acuerdo? Ese mismo informe pues lo podríais exportar a PDF para verlo en un visor de PDF, al formato que queráis, ¿vale? Esto sería la parte básica. ¿Qué es lo importante de esto, lo chulo de esto? Trabajar con gráficos, ¿vale? Que es lo que veremos la semana que viene. Cómo trabajar con los objetos chart, ¿de acuerdo? La semana que viene, no, perdón, el miércoles, ¿vale? Con los objetos chart, que si vosotros lo agregáis aquí, a ver si me lo abre para que veamos los detalles, fijaos que podemos tener un amplio rango de tipos de gráficos con los que trabajar y la idea es que hagamos consultas que desde esta misma base de datos no nos muestren simplemente los datos tal que así, sino que nos muestren gráficos para ver el artículo que más se ha vendido, las ventas, el mes que tuvimos un mayor número de ventas, etcétera, ¿vale? ¿Ha quedado claro los primeros pasos con Jaspersoft Studio en este caso? Perfecto, pues ya os digo, el miércoles, si podéis asistir, seguiremos trabajando en esta misma línea, pero ya haciendo informes más complejos que incluyan gráficos y que van a requerir que bueno, hagamos consultas un poquito más complejas sobre la base de datos para sacar precisamente esa información que queremos y después situarla en el gráfico, ¿vale? Ya sea en un gráfico de barra, en un diagrama de sectores o en un gráfico de líneas de progresión, ¿vale? Bien, ¿tenéis alguna duda que hacerme? ¿O alguna pregunta que hacerme antes del final del seminario? No, ¿no? ¿Seréis capaces ahora, una vez hayáis terminado la clase, de instalar la herramienta y generar un informe básico que os mostrara, por ejemplo, los datos de una tabla para exportarlo a PDF? Sí, ¿no? Perfecto. La semana que viene, sencillo, ¿no? Vale, la semana que viene, perdón, la semana que viene, estoy con la semana que viene, el jueves 26, en la misma hora, seguiremos trabajando para hacer diagramas o informes un poquito más complejos, ¿de acuerdo? Sí, todavía tengo el chip de las clases, efectivamente. Pero eso es, el miércoles, dentro de un par de días, ¿de acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias por vuestra asistencia y por compartir este ratillo de informes conmigo. Y ya os digo, os animo a que asistáis el miércoles también para seguir viendo qué posibilidades nos ofrece esta herramienta, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos y un saludo.